él, por ejemplo, no hacía contacto visual. O sea, era un niño que tú le hablabas y habitualmente él no te miraba, no sabías nada de lo que él quería. En el fondo no se expresaba mucho y tenía juegos repetitivos. El déficit atencional es hoy uno de los trastornos neurológicos que más afecta a los niños y tiende a reconocerse durante la vida escolar. Tiene con muchos componentes genéticos. Por ejemplo, un padre con déficit atencional, lo más probable es que su hijo o su hija tengan, o la madre. Eso es una de las razones. Niños que nacen como con más hiperactivos, niños que tienen una inmadurez, se dice que también tiene que ver mucho con la inmadurez cerebral, que todavía su cerebro no ha resuelto bien y por eso se podría producir un déficit atencional. Eso sí, aunque se sabe cómo identificar esta dificultad, aún no está del todo claro cuáles serían las causas o factores de riesgo, pero las investigaciones apuntan a una influencia genética. Generalmente son niños que se les olvidan las cosas, pierden sus objetos, en el colegio se les queda la mochila, pierden los lápices, no anotan las tareas, son un poquito más desordenados, son pensativos, les cuesta, son súper inteligentes, son muy inteligentes. Cuando se focalizan en algo que les gusta, pueden rendir el 100%. Los padres son los que se llevan la sorpresa normalmente, luego de que el colegio de los niños se comunique con ellos para avisarles de ciertas conductas que tiene el menor. Así fue en el caso de Paulina, quien tiene 3 hijas y todas tienen este trastorno. Yo no me había dado cuenta, mi marido tampoco, hasta que nos llamaban del colegio. Y en el colegio nos dijeron que les costaba concentrarse un poco. En rigor, nos dijeron del colegio, pero yo creo que cuando ya están como en tercero o cuarto básico, que cuando uno los tiene en colegios más tradicionales, como que no te preguntan mucho, sino que te dicen, ¿por qué no lo llevas al neurólogo? En la historia de Carola sucedió completamente lo contrario. Su hijo mayor nació prematuro y fue diagnosticado por los mismos doctores. A veces esa prematurez trae consigo algunas cosas que lo hacen diferente. Martín siempre estuvo súper bien tratado por médicos, por especialistas que lo acompañaron durante su desarrollo. Y fue precisamente gracias a eso que a los 2 años la misma pediatra que lo atendía a él me le diagnosticó que en el fondo Martín era como un niño un poco diferente al resto. Pero aunque los papás son la parte más importante de la crianza de los niños, la voz de ellos también nos importa. Sí, al principio fue bien difícil porque yo me daba cuenta que mis profesores me hablaban y yo nunca entendía nada porque me empezaban, como que yo comprendía lo que estábamos hablando, pero yo estaba a los 2 minutos estaba en otro mundo. Al principio fue bien difícil, pero cuando pude, cuando empecé a tomar remedios, creo que se me fue como acostumbrarme mucho más a lo que era como el sistema escolar. A mí personalmente no, como que no muchos lo toman en cuenta o no muchos le ven el problema como es suyo, no me meto pues. La mayoría de casos de déficit atencional suelen tratarse con medicamentos, aunque hay algunos que aprenden a generar sus propias estrategias. Primero voy a organizarme muy bien, porque yo hago muchas cosas y lo olvido mucho todo lo que tengo que hacer. Entonces una agenda muy anotada, todo lo que tengo que hacer, todo. Así como leer hoy día ese texto de tal página, repasar mi cuaderno, todas las cosas que tengo que hacer anotadas en mi agenda. Que después yo, todos los textos que leía estaban muy, como yo de resumen de al lado rayaba entero y después yo pasaba, esos resúmenes pasaba a otra hoja de resumen de verdad. Bueno, la Sofi también dibuja cualquier cantidad. Y el dibujo las hizo ir viendo cómo eran, como de esa forma encontrar, porque a veces yo creo que como que la cosa es muy esquemática, como que el resumen, entonces cambio ahora lo hacen con mapas conceptuales o con mapas mentales o con todo lo que hay. Hay otras formas de poder aprender y que ellas fueran desarrollando. El tema de los colores y el tema del dibujo les ayudó mucho. Ahora no se despegue de Hola Chile porque como siempre seguiremos comentando este tema. Así que comienza a mandar todas sus preguntas o experiencias a nuestras redes sociales. Normalicé en mi vida, porque en mi casa era así. Desde este instante puedes enviar todas tus consultas, tus dudas y tus experiencias, sobre todo al hashtag del día de hoy, con alegría en Hola Chile, porque se encuentra junto a nosotros la doctora Paola León, ella es neuróloga de la Clínica Vespucio. ¿Cómo está, doctora? Gusto saludarla. Hola, buenos días, gracias por la invitación. A ver, partamos por lo más básico. ¿Qué es el déficit atencional? ¿De qué tanto se habla y poco se sabe? Sí, mira, el déficit atencional es una condición neuropsiquiátrica, ¿ya? Que afecta más o menos como entre un 5 y un 10% de los niños escolares, en etapa escolar. 5 y 10%. O sea, es
bien poquitos. No es tanto. ¿Que eran más? Sí, no, lo que pasa es que está muy sobrediagnosticado. O sea, en este minuto... ¿Por qué está sobrediagnosticado de alguna manera esta condición? Porque mira, cuando un niño llega con estos problemas, ya puede tener otra comorbilidad que se llama, o sea, otra patología que no son un déficit atencional. Por ejemplo, hay niños que tienen problemas de conductas, ¿cierto? Hay niños que tienen problemas de sueño, por ejemplo, que se quedan dormidos en el día. O se aburren. O se aburren, ¿cierto? Malas metodologías de enseñanza, ¿te fijas? Que son rápidamente diagnosticados como un déficit atencional sin serlo. Por ejemplo, porque como que la gente tiende a asociar que el déficit atencional, inmediatamente uno se va a encontrar con un niño hiperkinético, súper inquieto, mal portado, con problemas de conducta. Y no tiene nada que ver. O sea, porque por ejemplo, yo tengo un hijo con déficit atencional diagnosticado, pero él es súper tranquilo, o sea, es un niño tranquilo, pero en el colegio él no puede estar más de 15 minutos, por ejemplo, poniendo atención, porque él se aburre. Pero, por ejemplo, tú lo pones a hacer lo que a él le gusta, que en su caso es el deporte, y él puede estar 8 horas entrenando. Pero así, te digo de verdad, 8 horas entrenando. Súper concentrado. Focalizado. Pero en el colegio, entonces, no tendrá que ver con que el sistema de educación con que seguimos hoy día vigente, claramente es algo demasiado antiguo y que finalmente no se va modernizando, entonces no tiene cómo captar la atención de los niños y los niños prefieren hacer otras cosas. Claro, mira, lo que pasa es que en el cerebro, ¿cierto? Hay una zona, ¿ya? Que está en el área más anterior, ¿cierto? Que es la zona del lóbulo frontal. Que es como el director de orquesta, es como ya que estamos en la cosa del fútbol, es como el entrenador. El DT. A la cámara, vamos a doctora. poner ahí. Dime cuál es. Esta parte, que es lo más bien frontal, ¿ya? Y aquí están ubicadas las funciones que nos permiten concentrarnos, flexibilizar la conducta. Por ejemplo, un niño le dan una tarea y no la puede realizar porque le resulta difícil y tomar otro camino, ¿te fijas? La memoria de trabajo, la capacidad que tengo yo de memorizar cosas para hacer esa tarea, ¿ya? Y esta es la zona que está implicada en eso. Entonces hay algunos niños que tienen dificultad en esta parte del cerebro y si eso le sumas tú una clase poco motivante, ¿cierto? Una clase poco lúdica, clases muy largas. Fome, digámosla, fome. Fome, poco interactiva, te fijas, con muchos niños, no les echemos la culpa solamente a los profesores, porque a veces tienen, ¿cierto? Desde colegios vulnerables hasta colegios de muy alto costo. Adolescentes también que se están contagiando, uno se porta mal y se termina portando todo Entonces mal. no son motivantes límites también. Y esto hace que el niño no focalice, que no se entretenga, que no o sea, tome no siempre atención. la falta de concentración es déficit atencional. No siempre, no. La concentración se pone a prueba, entre comillas, en actividades no motivantes. Por eso que a veces podemos tener la paradoja que un niño que en clase está súper distraído porque no está, ¿cierto?, motivado. Y, sin embargo, en un equipo, en un partido de fútbol, por ejemplo, que le gusta, en música, ahí está así motivado y está atento. Pero ¿por qué hoy día cada vez más común que te llamen de los colegios para plantearte que tu hijo puede tener déficit atencional? Es que de verdad, a amigas mías las han llamado a casi todas. A mí no me han llamado. Pero menos mal no me han llamado, pero a todo el mundo casi lo llaman. Bueno, hay un sobrediagnóstico de esto, ¿cierto? Que un niño que no siempre, como decías tú, se junta el hecho de que yo soy distraído o inquieto, ¿cierto? Y me va a ir siempre mal en el colegio. Generalmente los colegios reclaman por o conducta o bajas notas, ¿cierto? Esas son las dos. Entonces tenemos que ver que el déficit atencional también se clasifica, ¿cierto? En un tipo que es hiperactivo, o sea, que son los niños que la revuelven mal, los desordenados, ¿cierto? Que son más impulsivos. Uno que es combinado, que es un poco inquieto, además distráctil, y también están solamente los distráctiles. Y los distráctiles son generalmente diagnosticados mucho más tarde y afecta más a las mujeres, a diferencia de los más hiperactivos que son... ¿Por qué? En general los trastornos del desarrollo del cerebro afectan más a los varones, o sea, estamos más protegidas las mujeres en ese sentido. Hombres, lo sospechábamos, doctora. Sí, son más inmaduras. Oiga, hay un mensaje que nos llega a través de Twitter, doctora, para compartir con usted. 9:15 de la mañana hablamos del déficit atencional. En la Chile, Camila Gavilán nos dice: mi hijo tiene déficit atencional con hiperactividad e impulsividad. Debe tomar pastillas, pero es peor, se porta más mal. ¿Significa entonces que no tiene déficit atencional? Es que, ¿sabéis que yo, perdón que me meta, pero sabéis que yo estoy tan en desacuerdo en darle pastillas a los niños con déficit atencional, de verdad? O sea, disculpa, yo sé que tú eres doctora y todo eso, pero a mí me han dicho muchas veces, ponte tú, ya tu hijo tiene déficit atencional, pastillas, y yo de verdad que tuve que sacar a mi hijo mayor del colegio por lo mismo. Pero tiene que cambiar el colegio. O sea, no estoy de acuerdo, porque finalmente estáis haciendo a un niño dependiente de algo. ¿Paola? A lo mejor estoy de acuerdo, pero ¿es necesario siempre?
Mira, lo que pasa es que el manejo del déficit atencional no debería ser solamente fármaco. ¿Te fijas? Uno, de hecho, debería empezar con un manejo conductual. Claro. O sea, hay muchas cosas en la casa que son importantes. Los hábitos de estudio, los hábitos de buen sueño. Hay muchos niños que se quedan literalmente dormidos en la clase porque no se duermen a las 12 de la noche, ¿te fijas? Pero para responder a esta mamá, esta mamá que dice, está diagnosticado, le estoy dando las pastillas y se porta peor. ¿Por qué? Mira, habría que ver bien el caso. Puede ser que el niño en realidad no tenga un déficit atencional, ¿te fijas? Porque la mayoría de las veces cuando el déficit atencional es bien diagnosticado y uno decide el tratamiento farmacológico, es como una prueba terapéutica. O sea, generalmente andan mucho mejor. ¿Y pueden dejar luego ese tratamiento? Sí. ¿Es fácil de dejarlo? Sí, el metilfenidato no es un medicamento que genere adicción, digamos, ni el niño se va a poner drogadicto, después como muchas mamás llegan a la consulta diciendo. En general se puede quitar rápidamente, no es como los antidepresivos. Paola, tú dices que no es necesario dar pastillas al tiro. ¿Cuál es la otra forma de tratar el déficit atencional? Mira, las otras medidas son conductuales. Lo que yo te decía, que tiene que cooperar aquí, siempre yo le digo a las mamás, es una mesa que tiene varias patas. O sea, está el colegio, porque los colegios a veces son reticentes a cooperar, ¿cierto? Yo les pido siempre que los sienten adelante, que ojalá hagan algunas actividades solo, con grupos más pequeños, te fijas, que le den trabajos para la casa. A veces un niño termina rápidamente, me pasa mucho, los niños hiperactivos terminan rápidamente, son niños muy inteligentes, muy creativos los niños hiperactivos. Siempre están tachados como mal, pero no, son niños inteligentes, creativos, son rápidos, son líderes, te fijas. Entonces, si terminó, profesora, la tarea, entonces usted dele algo que a él le gusta, por ejemplo, dibujar. O pintar, pintar. Otra actividad. Que él reparta las cosas a los demás compañeros, ¿te fijas? Entonces, manejo actividades y la actividad, exactamente. Paola, ¿no se repite más en niños deportistas? Es un pensamiento que tengo yo, donde tienen más energía y quizás en la sala de clase como que se ponen más... Claro, o sea, el deporte... Canalizan el deporte es una excelente herramienta. Entonces, tú partes la consulta diciendo, oye, aquí no altero los medicamentos. Para mí, el primero, plan A, que es lo no farmacológico. Deporte, buenas horas de hábitos de estudio, acostarse temprano, ¿cierto? Que el colegio se ponga las pilas. ¿Y cuánto tiene que ver la alimentación, doctora, en nuestros hijos? Sí, mira, el azúcar en la noche, ¿no? Sí, yo creo que todos hemos tenido esa experiencia, ¿cierto? Que tenemos un hijo un poquito más inquieto, le damos, no sé, chocolate y queda la embarra. No, sí, está asociado, o sea, la carga de glucosa, sobre todo en las noches, no es muy bueno. Y la otra son todas estas bebidas, ¿cierto? Por ejemplo, si mi hijo tiene hiperactividad, o sea, es hiperactivo, tiene déficit atencional diagnosticado, yo no le puedo mandar unas galletas con azúcar de colación, o sea, debería privilegiar una fruta, una cosa más natural, o como avena, como tenemos acá ciertos productos. Sí, claro, exactamente. A mí me llama la atención, que a mí nunca se me va a olvidar, cuando yo me leí la biografía de Michael Phelps, tú sabes que fue un niño, o sea, me imagino que tú como neuróloga la debes conocer porque es un caso de estudio a nivel mundial, que fue diagnosticado así con déficit atencional. La mamá no sabía qué hacer, que lo empastillaban. Y es por eso en un momento su mamá, cuando él tenía, no sé, 7, 8 años, dice, ya sabéis que te vas a meter a nadar. Porque ya no sabía qué hacer y la mamá se negaba a empastillarlo. Y ahí fue cuando él empezó a darse cuenta cómo este déficit atencional, claro, era en el colegio, era un niño inquieto, pero él empezó a enfocar toda su energía en el nado. Entonces hoy día se convierte, en un récord mundial de medallistas olímpicos. Entonces tiene que ver con que no somos capaces de descubrir lo que hace feliz a mi hijo, a mi niño. Yo creo que sí, yo creo que es muy importante, ¿cierto?, canalizar esta hiperactividad. En el caso de los hiperactivos, acuérdense que también hay el subtipo que es distráctil. Los hiperactivos, cuando tú los pones en deporte, cuando los pones como líder de también, por ejemplo, teatro, música, claro, que hagan actividades, eso canaliza, ¿cierto?, esa inquietud y en una buena forma, porque también se puede canalizar en mala forma. Y ahí tenemos niños que también empiezan. ¿Sabes qué le hacían hacer al Sacha? ¿Qué cosa? Media hora antes de entrar a clase, como 5 vueltas alrededor de la cancha de fútbol. Lo cansaban casi. O sea, botaba energía, entonces llegaba a clase concentrado, pero lo hacían hacer a mi hijo le hacen lo mismo. La misma me dice que le funciona súper bien, que cuando él empieza, por ejemplo, no es que él se porte mal, pero él se vuela. Entonces se para en la mitad de la sala y se pone a jugar con la pelota, o se pone a hacer que va surfeando cuando la mí está pasando a la clase. Entonces me dice lo que le funciona. Andrés,
sale 5 o 7 minutos al patio. Corre, juega. Entonces así bota energía y vuelve. Y ahí vuelve y vuelve más calmado y ahí vuelve a concentrarse. Entonces funciona. Súper buena. Paola, ¿en qué fijarme? Porque una cosa es que mi hijo baje las notas, otra cosa es que me diga que de repente está en la clase y se va negro, que no, como que casi que no sabe dónde está, incluso, sabe que se va en volada, que ve una mosca y se va, que le cuesta concentrarse. Que el colegio de repente me diga, oye, tu hijo tiene, así que vamos a revisarlo. ¿En qué cosas prácticas me tengo que fijar? Y una vez que voy al doctor, ¿cómo es el procedimiento? ¿Qué exámenes, qué tipo de exámenes se le hacen? Ya, mira. ¿Lo ve un psicólogo? ¿Lo ve directo un neurólogo? En general nos llegan harto a nosotros, a los neurólogos, también a los psiquiatras, también a los psicólogos, pero en general la mayor parte yo creo que llegan a los neurólogos. Es súper importante ver si los síntomas, estos que ustedes decían, por ejemplo, que no logra copiar, que se distrae, que se para mucho en la sala, que son síntomas del déficit atencional, estén en todos los contextos del niño. Porque me ha pasado que hay niños, ¿cierto?, que solamente son hiperactivos en el colegio. Ojo, no habrá otra condición que le haga a ese niño ser hiperactivo, porque en la casa, tranquilo, no tiene problemas. ¿Te fijas? A lo mejor lo está molestando, le están haciendo bullying. A lo mejor tiene un problema con la profesora. Entonces, estos síntomas tienen que estar en todos los contextos que se desarrolla el niño. ¿Te fijas? Si yo tengo a mi hijo hiperactivo, es hiperactivo en la casa de la abuelita, en mi casa, en la casa de mi amiga. En la vida diaria. En la vida diaria. Claro. ¿Ya? Eso es una clave del diagnóstico. La otra cosa importante es ver si esto genera una disfunción. O sea, si mi hiperactividad, yo me paro un poco, soy inquieto en la clase de educación física. La verdad es que si no me está generando baja del promedio, me relaciono bien con mis compañeros, ¿para qué voy a tener a ese niño si la niñez es moverse también? Claro. ¿Te fijas? Claro. Si soy distráctil y estoy distraída, pero logro copiar, me va más o menos bien, a lo mejor tengo algunos síntomas, pero son en carácter leve, ¿te fijas? Entonces no necesita una mayor intervención, más que la profesora la sienta adelante, ¿cierto? ¿Te fijas? No necesita fármaco. Ahora, doctora, si es que yo tengo la sospecha y veo que mi hijo es muy inquieto durante todo el día, que es distraído, que se le olvidan las cosas, se le pierden las cosas, no solo en el colegio, sino también en la casa. ¿Dónde voy? ¿Dónde recurro? ¿A qué especialista? ¿Directamente a un neurólogo? Sí, mira, primero hay que pedirle a la profesora, y eso nos ayuda bastante, ¿cierto?, que lleguen las mamás con algún informe. Un informe del colegio. Claro, un informe del colegio. Y lleguen a la consulta, ¿cierto? Un poco con los cuadernos también, cómo se desempeña el niño en el... Para hacer como una evaluación. Para hacer una evaluación. ¿Qué le hacen un examen? Entonces ahí nosotros vemos la historia, ¿cierto? Primeramente, para ver, como te decía, los síntomas. Luego vemos si no hay alguna condición asociada, ¿cierto? Porque hay algunas patologías neurológicas que también dan hiperactividad. Claro. La epilepsia, por ejemplo, muchas veces hay niños que son distráctiles y al final están teniendo crisis de epilepsia de ausencia, ¿te fijas? Entonces hay que descartar algunas cosas. Y según el caso, tú pides algunos exámenes como electroencefalograma u otros según el examen físico que tú le haces al niño. Pero, por ejemplo, si yo llevo a mi hijo, me llaman del colegio, hay una sospecha de que tenga déficit atencional, lo llevo a su consulta, usted con solo verlo en una consulta puede diagnosticar de que sí o que no padece este déficit. Claro, o sea, hay que examinarlo, hacer una buena historia clínica, los antecedentes, te fijas, hacer un examen completo desde el punto de vista neurológico, que es más o menos largo. ¿Es hereditario? Sí. ¿Es genético? Sí. Sí, o sea, si el papá o la mamá... Ese es un dato, por ejemplo, súper importante, que generalmente yo llego y hago la anamnesis y pregunto sobre los antecedentes familiares. Y muchas veces los padres han tenido los mismos síntomas. Incluso empiezan, yo también me sacaron de varios colegios. Antiguamente la gente, no es como ahora, ¿cierto? Antiguamente el que se portaba mal se iba al colegio. O Ritalin, o los niños Ritalin. Exacto. Entonces hay que hacer esa parte de la historia. Claro, antiguamente se echaban y eran los niños que pasaban los distintos colegios. ¿Todavía se da el Ritalin o ya no? Sí, todavía se da. Sí. Pero los fármacos... peligroso, perdón? Mira, los fármacos, si están bien administrados, no. Nosotros damos fármacos, pero siempre con la mirada de hacer este manejo primero conductual, ¿te fijas? Porque no es llegar y al tiro, ¿cierto?, empezar con un tratamiento farmacológico. Además que... me acordé la parte. Sí, los colegios son bastante, de repente...
presionan, Sí. presionan a los padres por Sí, no, quieren tiene que estar resultados tranquilo. Si yo tengo la Resultado sospecha, rápido. por ejemplo, de que mi hijo tiene déficit atencional o me llaman del colegio que tengo que ir a verlo y a tratarlo, ¿puedo cambiarle la alimentación, partir por la alimentación? Sí, claro. Esas son las medidas no farmacológicas, ¿te fijas? ¿Qué tengo que erradicar de la dieta de mi hijo? Por ejemplo, un niño que es hiperactivo, vamos a hablar de los hiperactivos que son los que generan un poquito más de problemas. No debería dar esto que hablábamos, la glucosa, ¿te fijas? Mucha glucosa, muchos alimentos ricos en lo que es el azúcar, Ya. sobre todo en la noche, las bebidas cola. ¿Ya? Ya. Claro. ¿Te fijas? ¿Las carnes rojas también? ¿Perdón? ¿Las carnes rojas también? Para esto no es... Los carbohidratos, En general, perdón. los carbohidratos, sí. Los carbohidratos. No abusar de eso, ¿te O sea, fijas? chocolates, Claro. dulces, Galletas. caramelos, galletas, Sí, eso bebidas en general. azucaradas. Así es. Es eso preferible, por ejemplo, acá tenemos varias cosas, darle un pan integral con palta a la hora del desayuno, Bueno, que claro. unas galletas con azúcar o chocolates, O sea, en fin. Ojalá menos industrializado, ¿te fijas? O sea, productos más naturales, como la avena, Sí, la avena ahí tiene... yogur varias con cosas. avena, Exacto. Las hay unos verduras, yo muffins de creo zanahoria. también, ¿o no? O sea, de alguna manera esto lo que va a hacer es que no tengan esos pics de Esos glucosa, pics de glucosa, y que se exactamente. distraigan, van a andar más equilibrados. Eso es. Exactamente. Hay una teoría, no sé si ustedes han escuchado este libro Cerebro y Pan. Sí, cerebro Fue absolutamente. un bestseller, ¿cierto? Sí. Hay una teoría que no tiene evidencia médica aún sobre el gluten también, que tendría digamos Un efecto. Un ¿en efecto. serio? Entonces, Sí, habría pero que- eso todavía no está, digamos, me preguntan mucho en la consulta sobre esto. Pero no habría hay que evidencia privilegiar entonces darle alimentos sin gluten y sin azúcar. alimentos sin azúcar por ahora. El Claro, gluten porque- está ahí como en... Claro. ¿Te acuerdas que Salfate una vez nos mostró un video que es bien asombroso? No sé si lo pueden buscar, de un experimento que hicieron con un niño que ¿Ya? estaba jugando, un niñito de 4 años, lo ponen en una sala a jugar y le dan un cubito de azúcar. Sí. Y el niño sigue jugando, le dan 2 cubitos de azúcar. Después el niño le dan como 6 cubos de azúcar y empieza a hacer un berrinche, Sí. una pataleta, Sí. que queda la escoba. Eso Sí. es lo que produce el azúcar a nivel neuronal en nuestro Sí, hijo. el azúcar está más o menos comprobado, sobre todo en estos niños inquietos que exacerba, ¿cierto? Porque al final el azúcar se convierte en energía, Claro. entonces tiene más acceso el cerebro a ocuparla. Así que igual que las bebidas cola, La comida todo- chatarra. Las bebidas azucaradas en general. Sí. Entonces, ya, una vez que yo sospecho o en el colegio me dicen que mi hijo puede tener déficit atencional y hiperactividad. Comienzo, como dice la Juli, con la alimentación. Alimentación. No veo que hay mayor respuesta. ¿Cuál es el paso a seguir? Los hábitos, los hábitos de... Dormir. Mira, los niños hiperactivos en general necesitan como un régimen un poco así militar, bien marcadito. Sí. Ya. O sea, a tal hora me levanto, a tal hora voy a estudiar, ¿cierto? A tal hora me voy a dormir, a Que tal eso hora... sea lo más ordenado Eso es posible. súper importante porque... Una rutina. Una estructurada. rutina, exactamente. Pero lo peor de todo, claro, yo entiendo, porque lo mismo que me decías a mí, una rutina. Pero ¿qué pasa si uno tiene padres despelotados? Porque, Sí. porque claro, Flaco uno tiene favor que- para los niños, Tiene pues. que ver con eso, pues, porque claro, a mí me acuerdo que me decían, tú tienes que permisivo. hacerle una estructura a tu hijo con horario. Pero en el fondo ahí tenés que entrar a cambiar a los papás, que no tenemos horario, que somos más despelotados. Claro. O sea, yo entiendo que el niño es víctima de esto, pero hay que entrar a cambiar todo un sistema. Hasta uno tiene que terminar. Entonces no en el te psiquiatra. quejes, po. Claro, porque es verdad. porque- Entonces, ¿o no? báncatelo si no queréis cambiar. No, Bueno, no es que uno no quiera cambiar, pero es Sí. súper difícil. En el fondo, para mí me decían, Entonces no le tiene que queda ahí hacer las tareas ordenado, de lunes rutina. a viernes. Claro, tú lo sientas de 5 o 6. Cuando yo nunca en mi vida hice una tarea, si no era el día antes, a las 8:30 me estaba sentando. Entonces, como que, obvio que se hereda, po. Claro, se hereda, pero ¿sabes qué? En la medida que van yendo a la consulta, ¿cierto? Y muchas veces se necesita también manejo psicológico, ¿ya? En el fondo para ayudar a estos papás o a esta mamá, A uno la tienen que- ¿ya? Para estructurar mejor el día del niño, porque también pasa que la mamá tiene déficit atencional o el Sí, papá po. tiene déficit O la mamá, Además o la que- mamá trabaja, o el papá también trabaja, Es que eso y porque es más es difícil, hereditario es más y difícil no hacer los fácil. órdenes. Y en la nota veíamos un caso de 3 hermanas que tienen déficit atencional, Claro. pero no necesariamente todos. Entonces lo que necesita el guatón no lo necesita la Rafa, Claro. necesariamente. Entonces como que uno tiene que ir haciendo un equilibrio familiar que es bastante... Cada niño es un universo Cada distinto, niño tiene claro. distintas Pero necesidades. en general, en términos generales, si uno estructura las rutinas, ¿cierto? El colegio te ayuda con estas medidas conductuales, sentarlo adelante, ¿cierto? Darle actividades motivantes. En general, uno puede, muchos niños no darle, ¿cierto? No pasar al tratamiento farmacológico, que no es malo en algunos casos, pero hay que hacer esta parte no farmacológica también. O sea, hay que comenzar, si usted tiene la sospecha o lo llaman del colegio, entonces con una alimentación sana, evitando el azúcar, ojalá prefiriendo las harinas integrales como un desayuno que tenemos acá, con productos no procesados, y además cuidar el tema del sueño, que puedan descansar, los horarios que son necesarios y ponerle una rutina clara para que puedan continuar. Doctora Paola León, muchísimas gracias por doctora. haber venido esta mañana a aclarar